La crisis migratoria vuelve a cobrar vidas. La noche del 27 de marzo, al menos 41 personas murieron tras un incendio ocurrido en un centro de alojamiento temporal del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nuevas preguntas surgen a raíz de que se conocen más detalles sobre por qué los migrantes retenidos generaron el fuego y en qué condiciones estaban. Diversos medios aseguran que horas antes del incendio hubo un operativo en la ciudad para impedir que los migrantes pidieran dinero en las calles cercanas o evitar que limpiaran vidrios o vendieran dulces a cambio de algunas monedas. Aunque, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el motín pudo haber ocurrido también porque se enteraron que iban a ser deportados. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Horas más tarde de las declaraciones del presidente en la conferencia matutina, el diario La Verdad Juárez reveló que los migrantes estaban encerrados bajo llave e hicieron el incendio para que les abrieran la puerta. Videos confirmaron que las autoridades los abandonaron tan pronto inició el fuego. La información de Los Angeles Times iba más allá y decía que una fuente anónima del gobierno federal dijo que había 68 personas en un lugar con capacidad para 50 y que además no habían tenido acceso al agua potable en todo el día. Las cifras del gobierno de Chihuahua revelan que entre las víctimas mortales y no mortales hay una persona de ciudadanía ecuatoriana, un colombiano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 14 hondureños y 12 venezolanos. Esta nueva tragedia se suma a una serie de lamentables hechos que dan cuenta de la precariedad que rodea las circunstancias de los migrantes. Una calle tranquila de San Antonio, Texas, transformada por la tragedia. Las autoridades fueron alertadas la tarde del lunes sobre el hecho ocurrido en la periferia sudoeste de esta ciudad. Un trabajador oyó gritos de auxilio y encontró el camión con las puertas entreabiertas y los cadáveres dentro. Adentro, las autoridades hallaron muertos a 50 presuntos inmigrantes de Centro y Sudamérica. 16 sobrevivientes fueron trasladados al hospital afectados por el encierro y las altas temperaturas. Se traslada la primera ambulancia, están en espera de masa y le volvemos a repetir, hay niños que logramos visualizar en el interior de esa caja que pues ya no cuentan con signos vitales. Como ya te hemos platicado en episodios anteriores, el flujo y la composición de la migración han cambiado en años recientes, pero también la tolerancia a los migrantes por parte de Estados Unidos, quien ha recrudecido sus controles para entrar a ese país. El año pasado hubo una cifra récord de 2.7 millones de detenciones en la frontera sur de ese país. No es secreto para nadie que el sistema migratorio está roto y que los incidentes mortales pueden ocurrir en cualquier momento. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles son las condiciones de los centros de alojamiento migratorio, cuál es la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos ocurridos y qué busca México con esta política migratoria. Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. No olvides suscribirte en tu plataforma de preferencia para que el algoritmo nos favorezca y así nos ayudes a crecer. Para responder nuestras preguntas, platicamos con Margarita Núñez, quien es coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Coordinadora Margarita, gracias por platicar con nosotros hoy sobre este lamentable suceso que se vivió en Ciudad Juárez, el cual todo apunta que es un problema que tiene toda la responsabilidad de las autoridades federales. ¿Esto se veía venir? Realmente es algo que lamentablemente ya había sucedido, no es la primera vez que ocurre. Hace 3 años, en 2020, hubo un incidente muy similar en Tenosique, en Tabasco. Igual, ¿no? Las personas migrantes comenzaron una protesta al interior de la estación migratoria, iniciaron un incendio con colchonetas. En aquel momento pues iniciaba la pandemia y las personas estaban exigiendo su derecho a estar en libertad, dado pues las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban iniciando la pandemia.
y lamentablemente un hombre guatemalteco perdió la vida en aquella ocasión. Además, bueno, desde hace ya varios años, esto no es reciente, no es exclusivo de este sexenio, sino es algo que ha continuado a través de ya varios sexenios. Hemos documentado y hemos hecho diversas denuncias desde la academia y en colaboración con organizaciones de sociedad civil sobre las condiciones de la detención migratoria en México, porque hay que recordar que las personas no estaban en un albergue, como se dijo hoy en la mañana en la conferencia presidencial, o como se hace alusión, el nombre, digamos, oficial del espacio es estancia provisional. Sin embargo, hay que recordar que son centros de detención de personas migrantes, ¿no? De manera muy práctica, las personas están privadas de la libertad, no se les permite salir. Y, digamos, las condiciones de estos centros de detención para las personas migrantes en México, pues han sido calificadas como espacios incluso que acreditan, según estándares internacionales de derechos humanos, digamos, el adjetivo de ser espacios, entornos torturantes para las personas, porque no se les garantiza condiciones mínimas de higiene, de salud, de atención básica. Generalmente son espacios en los que las personas están en hacinamiento porque, digamos, la política migratoria mexicana se enfoca a la detención sistemática cuando, según las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, la detención migratoria debería de ser excepcional y no la regla, ¿no? Y en México es la regla, y es la regla además en esto, en condiciones de hacinamiento, insalubres, que atentan contra la dignidad y la vida de las personas, como lamentablemente lo vimos ayer. Pero bueno, esto es algo que ha sucedido desde hace ya varios años y que se ha venido denunciando, y que ya hubo un incidente hace 3 años que cobró la vida de una persona, que no se han tomado medidas para garantizar la no repetición de estos hechos y que ahora se repiten, ¿no? En una magnitud nunca antes vista, pero que justamente pues no es extraña dadas las condiciones en las que esto sucede. En ese sentido, Margarita, ¿qué buscan las autoridades migratorias con ese trato inhumano en contra de los migrantes? Quienes al final de cuentas ellos están en la búsqueda de una oportunidad mejor. Digamos que la estrategia de detención sistemática por parte de las instituciones y las autoridades mexicanas hacia las personas migrantes, pues es una estrategia que busca, ¿no?, ser una política migratoria que, digamos, disuada a las personas de su proyecto migratorio, lo cual es nada más lejano que la realidad. Hasta el día de hoy, después de ya décadas de políticas migratorias que van en este sentido de la contención, de la persecución, de la detención sistemática, no hay evidencia alguna de que a mayores controles y mayores restricciones a la migración se disuada a las personas de ejercer su proyecto migratorio, porque precisamente hay que entender que quienes salen en busca de otro lugar donde puedan hacer su vida, pues están en condiciones de mucha vulnerabilidad, de mucha precariedad, situaciones incluso de amenaza a su propia vida, y en ese sentido no van a desistir del proyecto migratorio, aun cuando se pongan cada vez más obstáculos, cada vez más restricciones. Llevamos décadas en las que estas restricciones y estos obstáculos, la detención aumenta año con año. En los últimos 4 años en México hemos roto los récords de detención migratoria. Cada año se rompen estos récords de cada vez más personas detenidas anualmente, y la migración sigue aumentando, y esto es porque las causas estructurales que motivan a la migración tienen mucho más peso y las personas están buscando salvar su propia vida, ¿no? Entonces no hay, digamos, restricción suficiente para impedir esto, y por el contrario, la evidencia ha mostrado a través de los años y en todo el mundo, esto no es exclusivo de México tampoco, que mayores restricciones ponen en mayor riesgo la vida de las personas migrantes que tienen necesidades de protección, vulnerabilidades específicas que deberían de atenderse desde una perspectiva de derechos, y las cada vez mayores restricciones, al contrario, repercuten en situaciones de mayor riesgo de inseguridad para sus vidas y para su integridad. Lo que persiguen las autoridades deteniendo a las personas es, en teoría, disuadir a las personas de continuar su proyecto migratorio, no garantizarles el acceso a derechos mínimos. Hemos documentado también, y hay diversos informes de organizaciones y de académicos al respecto, sobre cómo en detención a las personas se les niega el derecho a solicitar asilo en México, se les niega el acceso a la información, se les niega el contacto con sus familiares. Son situaciones de mucha violencia hacia las personas migrantes, y en ese sentido es completamente entendible que las personas hayan iniciado una protesta para reclamar y para exigir
sus derechos y un trato digno, ¿no? Margarita, para terminar, ¿qué sucede con el discurso desde las autoridades federales en apoyo a los migrantes y que al final de cuentas no se cumple con este compromiso? En definitiva, es una contradicción con el discurso oficial en torno a la atención y la garantía de derechos hacia las personas migrantes. Es muy distante de la realidad, está plagado de eufemismos, como lo decía al principio, se dijo albergue en la mañana, se dicen estaciones migratorias, estancias provisionales, pero son centros de detención. Se hablan siempre de rescates humanitarios o de aseguramientos cuando son detenciones migratorias, se habla de retornos voluntarios cuando son deportaciones, ¿no? Son un montón de eufemismos los que se utilizan en la narrativa y en el discurso oficial para referirse pues a acciones de control migratorio que son violatorias de derechos humanos. Y pues sí, ¿no? Lamentablemente hemos visto cada vez más a lo largo de los últimos años pues cómo se incrementa esta brecha entre el discurso y la realidad, ¿no? Si bien al principio el actual sexenio empezó con un intento de una política humanitaria de puertas abiertas, de garantía de derechos, pues muy pronto vimos cómo esto se empezó a voltear, ¿no? Y justamente como lo mencionas, a desplegar a la Guardia Nacional para el control migratorio, involucrar cada vez más a Fuerzas Armadas en el Instituto Nacional de Migración. Es decir, el enfoque dejó de ser uno de derechos y de protección para ser uno de seguridad, de contención, como si las personas fueran una amenaza cuando no lo son. Son personas, de nuevo, con necesidades de protección y en situaciones de muy alta vulnerabilidad. Y pues lamentablemente ya vamos cerrando el sexenio y no vemos que haya una voluntad de cambio en la tendencia de estas políticas, pero sí me parece importante señalar que sí esperaríamos que después de los hechos ocurridos de ayer, sí sean una llamada de atención muy fuerte para que haya pues un replanteamiento, ¿no? Desde el gobierno federal sobre cómo se está llevando a cabo, implementando en la práctica la política migratoria, lejos del discurso, y pueda haber al menos hacia el cierre del sexenio, pues un viraje, ¿no? Un viraje para la garantía de los derechos de las personas migrantes. En 2017 se publicó un libro llamado Inventar lo imposible, Manifiestos Mexicanos Contemporáneos, que tiene 60 manifiestos sobre diferentes temas, ¿no? Es como una forma utópica de buscar mejorar la sociedad. Y hay uno que me gusta mucho y que viene a colación, que escribe la periodista especializada en migración, Eileen Truax, que se llama precisamente Manifiesto por el Nuevo Ciudadano, donde habla de que las nociones de ciudadanía y de nación pues son ya bastante abstractas en un mundo donde hay millones de migrantes de todo tipo, ¿no? ¿Te puedo leer una parte? Claro, adelante. Dice, el nuevo ciudadano reconocerá los patrones de la migración en las aves, mariposas, ballenas, golondrinas, salmones, tortugas, humanos como forma de preservar la vida. Encontrará en la lucha migrante un reflejo de sí. Reconocerá a y se reconocerá en quienes han sido explotados, desplazados de los países más pobres a los más ricos, encadenados, numerados, utilizados a conveniencia, incluidos en una lista de control. El nuevo ciudadano dirá nunca más. Sabrá que todo aquel que se encuentra en un país que no es el suyo requiere un documento que le permita tener un trabajo digno. Cambiará las leyes de extranjería y los ajustes de migración por la protección de los derechos del que marcha y del que vendrá. El nuevo ciudadano rechazará por sobre todas las cosas la noción de una ciudadanía de segunda. Sin duda es un texto muy inspirador y alentador frente a la realidad que vivimos, Valeria. Esta tragedia duele muchísimo porque también nuestro país tiene migrantes. Mejor dicho, de algún modo somos migrantes dentro de nuestro territorio. Hace 5 años tuve la oportunidad de cubrir la caravana migrante y fue una experiencia irrepetible al escuchar historias de personas de Honduras y El Salvador que buscaban una vida mejor. Pero también vi la otra cara de la moneda con grupos de propios mexicanos que actuaron de manera racista y xenófoba en contra de ellos. Esto especialmente en Tijuana y en plena era Trump, que era lo más surreal. En ese tenor, Valeria, fíjate que la organización Xenofobia Cero recopiló durante un año, entre 2020 y 2021, mensajes de odio en redes sociales para analizar la conversación. Estos iban especialmente contra personas de Guatemala y Honduras. El objetivo es minimizar a las personas, estigmatizarlas por su origen, denostarlos por su aspecto físico y promover la idea de que son una invasión que quieren vivir gratuitamente en nuestro país, lo cual ni siquiera es su intención quedarse. Es un clima totalmente dañino.
1000%, José. Incluso con este nuevo incidente ya caché varios comentarios totalmente revictimizantes en redes sociales, como diciendo, bueno, pues si ya saben que es peligroso, ¿por qué de todos modos vienen? A mí me gustaría saber qué es lo que opinan nuestros escuchas al respecto utilizando el hashtag TribuPolítica en Twitter. Vamos a una pausa y ahora volvemos con más. Estamos de regreso con Marisol Méndez, directora de incidencia en la Fundación para la Justicia, organización que ha acompañado casos de violaciones de derechos humanos a migrantes. Marisol, bienvenida a Tribu Política y gracias por participar con nosotros para poner en contexto qué ocurre con la situación migratoria entre México y Estados Unidos. ¿Cómo es el trato a los migrantes en México? Y sobre todo, ¿qué ocurre dentro de estos centros de detención? Desafortunadamente, los hechos ocurridos en Ciudad Juárez son un resultado de la política migratoria que ha venido implementando el Estado mexicano desde hace rato. No es más que la evidencia de las fallidas políticas que no atienden a los derechos humanos, sino que más bien a políticas muchas veces dictadas por Estados Unidos y que no ponen en el centro a las personas, a los seres humanos que migran de otros países por buscar una vida mejor. Y aquí en el centro nosotros colocamos el tema de las estaciones migratorias, porque México utiliza esta detención, mal llamada a veces alojamiento, como una medida o práctica sistemática de detención de las personas que vienen solicitando asilo, se les detiene prácticamente, y sin embargo no se les reconoce como tal una detención, sino justamente se utilizan eufemismos y las personas están ahí a veces sin poder tener acceso a derechos, porque una persona que está detenida y se reconoce la detención, pues tiene derecho a saber sus derechos, valga la redundancia, a tener una defensa, a acceder a un abogado. Y en estos casos donde las detenciones en estaciones migratorias no se reconocen como tal, las personas quedan desprotegidas y quedan muchas veces incomunicadas bajo pues la custodia total del Estado. Entonces, al estar estas personas bajo custodia de autoridades estatales, todo lo que ocurra dentro de las estaciones es responsabilidad de la autoridad. Y la autoridad tiene la obligación de esclarecer los hechos, de investigar con la debida diligencia, de procesar y de sancionar a los responsables. Y en este caso, desafortunadamente, pues se echa la culpa a los migrantes nuevamente, ¿no? Porque se dice que fueron ellos quienes iniciaron un incendio, pero no se mira a ver las causas y no se mira que aun y cuando ellos hayan causado un incendio, ellos no son responsables de la muerte. Lo que sucede es que en estos centros de detención migratoria, muchas veces las personas están hacinadas sin acceso a agua, sin acceso a alimentos, sin acceso a atención médica, y las personas ocupan acciones para poder llamar la atención de las autoridades y para poder tener acceso a cuestiones básicas. Estos son derechos humanos indispensables, básicos. Y pues lo que buscan a lo mejor es justamente pues que las autoridades atiendan sus necesidades primarias. O sea, ni siquiera estamos hablando de una cama cómoda en donde dormir, ¿no? Sino simplemente de tomar agua, que es lo básico. ¿Qué necesitan las autoridades mexicanas revisar desde este mismo instante para evitar otra tragedia de este tipo? ¿Por dónde empezar? ¿Se necesita una reconfiguración completa de esto? Sí, es necesario revisar toda la política migratoria y adoptar medidas a nivel administrativo y a nivel legislativo. A nivel legislativo, para evitar que las detenciones migratorias se utilicen como medida generalizada, que es lo que se hace actualmente. Debe reformarse la legislación para evitar que esto se haga siempre y en todos los casos, y más bien lo que tendrían que hacer las autoridades migratorias es revisar, hacer entrevistas a las personas migrantes solicitantes de asilo, ver si se encuentran en situación de riesgo, ver las causas por las que están pidiendo permanecer en el país, ya sea de manera transitoria o permanente, porque muchas veces van hacia Estados Unidos, pero también modificaciones administrativas por parte del Instituto Nacional de Migración para que estas estancias puedan brindar los servicios necesarios a las personas mientras están ahí de manera excepcional, y también mirar hacia los cuerpos policiales y ahora cuerpos militares que muchas veces se encargan también de la vigilancia de estos lugares o de los alrededores
en zonas que son pues de ruta migratoria o de estancias de migrantes y donde sabemos que se ha incrementado la presencia de militares y de la Guardia Nacional, quienes actualmente también están haciendo labores de contención migratoria. Entonces es revisar toda la política nacional que se encarga de regular la migración para hacer un giro y darle un enfoque de derechos humanos, un enfoque que permita proteger a las personas migrantes contra los delitos que se cometen tanto por particulares como por autoridades, que les permita protegerles de las graves violaciones a las que se les expone, tanto en las zonas de tránsito como en la frontera. Muchas veces hay personas que son expulsadas de Estados Unidos por figuras como el Título 42 y que permanecen en estas zonas fronterizas donde sabemos que están las ciudades de las más peligrosas del mundo, ¿no? Que están en los índices de homicidios muy altos y se les expulsa dejándolas pues a la vulnerabilidad de que cualquiera puede secuestrarlos, desaparecerlos. Y pues vaya que en México tenemos altos índices de desaparición y dentro de esas personas tenemos pues también muchas personas migrantes desaparecidas. Marisol, muchísimas gracias por tu análisis al respecto. Para terminar, ¿qué se tiene planeado llevar a cabo desde la Fundación para la Justicia y otras organizaciones de derechos humanos y apoyo a migrantes? Me gustaría destacar dos cosas. Una que tiene que ver, mucho con las garantías de no repetición. ¿Qué medidas va a adoptar el Estado mexicano para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir? Y en ese sentido, nosotros recomendamos la instalación de una comisión especial de investigación para graves violaciones contra personas migrantes. Y por otro lado, también exhortaríamos a los mecanismos internacionales a realizar una visita in situ a México, donde puedan verificar de viva voz las condiciones de las personas en las estaciones migratorias, las condiciones en la frontera norte, en la frontera sur, y que esta visita se pueda hacer tanto por mecanismos de derechos humanos del sistema interamericano como de mecanismos de Naciones Unidas. Entonces creo que nosotros buscaremos que eventualmente se pueda tener esta vigilancia internacional más cercana hacia el gobierno mexicano y que el gobierno mexicano flexibilice y acepte una revisión y reforma de su política migratoria a nivel nacional. Y a todo esto, ¿qué dicen los responsables? El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó los hechos, pero también aprovechó su tuit para recordar a los gobiernos involucrados que estos precisamente eran los riesgos de la migración irregular. El canciller Marcelo Ebrard lamentó también profundamente lo ocurrido y aseguró que los consulados y embajadas ya se encuentran trabajando para apoyar a las familias de las víctimas. Pero horas después subió a sus redes sociales fotografías con su equipo y el gobierno de Nuevo León, pues tuvo una reunión de trabajo en esa entidad sobre la fábrica de Tesla. El Instituto Nacional de Migración reportó que el comisionado Francisco Garduño Yáñez revisa uno a uno los casos de migrantes hospitalizados. Por ahora ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República, pero también la indignación crece a medida de que se difunde la versión de que los migrantes estaban encerrados bajo llave. ¿Habrá un giro en la política migratoria o no habrá costos políticos? ¿Cambiará algo o solo nos queda esperar una nueva pesadilla? Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio Ebrard contra Bárcena. ¿Es México un tercer país seguro? En el que platicamos de cómo nuestro gobierno ha cedido a entorpecer el camino de los migrantes por presiones de Estados Unidos. Te dejamos el link en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.